materos y materas, bienvenidos a esta mini clase. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre áreas y perímetros. Vamos a ver entonces. El perímetro de una figura plana es la distancia alrededor de la figura. Puedes imaginar una cuerda siguiendo los lados de la figura. Así, puedes sumar todas las longitudes de sus lados para encontrar el perímetro. Si queremos hallar el perímetro de alguna figura plana, por ejemplo, la carátula de alguno de mis cuadernos, lo que tenemos que hacer es tomar una regla o algo que nos permita medir y realizar la medida de las longitudes de su ancho, que en este caso mide 8 centímetros, y de su largo, mide 11 centímetros. El perímetro en geometría normalmente se representa con la letra P, así lo vamos a representar. Y en este caso, como nuestra figura tiene 4 lados, vamos a poner que el perímetro sería la suma de 4 lados. Hagamos el reemplazo. Perímetro de esta figura sería igual a primer lado, 8 centímetros, más segundo lado, 11 centímetros, más tercer lado, que al ser igual al de arriba, mide 8 centímetros, más el cuarto y último lado, que al ser igual que el que tenemos a nuestra derecha, mide 11 centímetros. La sumo y me da como resultado 38 centímetros. Quiere decir entonces que el perímetro de la carátula de mi cuaderno, que fue la figura inicial que estábamos midiendo, es de 38 centímetros. El área de una figura plana describe la cantidad de superficie que cubre la figura. Siempre medimos el área en unidades cuadradas. Esto significa que si lo que nos interesa conocer de nuestra carátula no es la distancia o la longitud que hay alrededor, sino cuánto mide la superficie de la carátula, lo que tenemos que hacer es hallar el área. En matemáticas, el área se representa generalmente con la letra A. Para calcular el área de un cuadrilátero como este con forma rectangular, lo que tenemos que hacer es coger el lado que hace las veces de ancho, multiplicarlo por el lado que hace las veces de largo. Realizando el despeje, lo que tenemos es 8 por 11, nos da 88 centímetros cuadrados. Y eso es algo muy importante. Siempre que hallemos áreas, vamos a realizarlas o las vamos a encontrar con unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, pies cuadrados, kilómetros cuadrados, hacen referencia a medidas de superficie, es decir, lo que tiene que ver con el área. Pero cuando encontramos medidas de longitud, solamente nos hablan del largo o de la distancia de un punto hasta otro, se encuentran con unidades simples, unidades sin estar al cuadrado. Esa es la diferencia que hay entre ambas. ¿Cuál es el área y cuál es el perímetro de una figura plana cuyas medidas sean 10 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo? Recordemos que el perímetro lo hallamos sumando cada uno de sus lados. Nos da como respuesta 50 centímetros. Ya hallamos nuestro perímetro, es decir, cuál es la longitud que tiene alrededor esta figura. Para hallar el área, lo que tenemos que hacer es multiplicar el ancho por el largo. Y la respuesta en este caso es 150 centímetros al cuadrado, porque recordemos que en el área siempre las unidades van a ser unidades cuadradas. Para resolver un problema como este, tenemos que empezar por conocer los datos que nos entrega. Hallemos el perímetro. El perímetro de este terreno estaría determinado por cada una de las medidas o de las longitudes de sus 6 lados. Tiene 6 lados, pero solamente nos entregan 4 medidas. Eso quiere decir que nos hace falta hallar la medida de 2 de sus lados. Empecemos con lo que conocemos. 4 medidas conocidas. Ahora, hallemos las 2 que nos hacen falta. Esta primera equivale a la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Aquí ya tenemos 10 metros y en este otro tramo tenemos 4 metros. Por consiguiente, la distancia total de este segmento es de 14 metros. Para hallar la longitud de este lado, podemos realizar una resta.
A 13 metros, que es la distancia que hay de aquí a aquí, podemos restarle 8. Y eso nos da como resultado la distancia que tenemos acá. 13 menos 8 da 5 metros. El perímetro de nuestro terreno es de 54 metros. ¿Para qué nos puede servir esto? Imagínense que usted es el dueño del terreno y necesita comprar materiales para hacer una cerca alrededor. Ese material debería servir para cercar 54 metros de longitud. Ahora vamos a hallar el área. Antes tenemos que identificar algo. Resulta que esta es una figura compuesta. Está compuesta por dos cuadriláteros. Aquí tenemos uno y en la parte superior tenemos otro. Voy a dividirlo para que sea más fácil ver. Cuando ya lo tenemos dividido, podemos nombrarlos a cada uno de esos cuadriláteros como 1 y 2 o A y B, como queramos, para encontrar el área por separado de cada una de esas secciones. Vamos a hallar el área de la primera sección o del primer cuadrilátero, que es este de acá. Recordemos que para hallar el área multiplicamos el ancho por el alto. Es igual a 32 metros cuadrados. Para hallar el área del segundo cuadrilátero multiplicamos el alto por el ancho. Eso da 130 metros cuadrados. Aquí ya tenemos las medidas de cada una de las dos áreas. Si las sumamos, vamos a tener el área total. Quiere decir que el área total de la figura es de 162 metros cuadrados. ¿Para qué nos puede servir hallar el área? Imagínese que usted es el dueño del terreno y usted necesita, en lugar de poner una cerca, usted lo que quiere es ponerle baldosas a todo el terreno. Si yo quisiera ponerle baldosas a todo ese terreno, necesito 162 metros cuadrados de baldosa. ¿Qué tal si para practicar un poco intentas resolver algunos de estos ejercicios? Pero no solamente estos, puedes intentar encontrarle el área del perímetro al televisor de tu casa, a una puerta de una de las alcobas, a algún cuadro que tengas, un libro, o incluso si tienes un metro y cuentas con la ayuda de alguien, puedes hallarle el área y el perímetro al suelo de una habitación. Puede ser de la sala, de una alcoba, de la cocina. No sé, inténtalo. Pero no pierdas tiempo y empieza ya.